¿Qué tal, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por escucharnos nuevamente en un episodio más de su podcast favorito, Farid y Diego, el cual sigue teniendo más views que suscriptores. Entonces, aprovecho esta introducción para pedirles que si no se han suscrito, lo hagan en este momento para ir creciendo esta comunidad, este canal. Comenten lo que quieran para que el algoritmo promueva este contenido, que si creen que es un buen contenido, pues nos serviría bastante que comentaran y que interactuaran y que le picaran, como dice Diego, a todos los botones que vean. Hasta el dislike nos sirve. Hasta el dislike nos ayuda. Y hoy, Farid, la verdad es que hay un tema muy chido que la verdad es que me interesa porque aparte sé que lo estás investigando, entonces creo que va a estar buena la conversación. Y además que es un tema pues súper relevante que los últimos años ha ganado muchísima potencia. Yo te puedo decir, yo tengo hijos, entonces sé que es un tema que para papás es un tema muy interesante. Y seguramente para mucha de la gente que nos escucha también. Y por cierto, si les ha pasado algo, si tienen algún comentario sobre el tema de bullying, pues de una vez aprovechen y ya dejen un comentario ahorita previo al episodio sobre lo que piensan del bullying y vamos a ver si durante el episodio cambia su postura o llegamos a una conclusión diferente. Pero a ver, darnos un antecedente del tema de bullying. Pues mira, el acoso escolar, que así se puede entender en español, es un tema que pues ha estado presente prácticamente en todas las generaciones. Actualmente las cifras de la UNICEF sugieren que 8 de cada 10 estudiantes, o sea, estás hablando de que es el 80% prácticamente de algún tipo de acoso escolar. Yo ahorita... ¿Hay diferencia entre acoso escolar y bullying o es como el término oficial? Es el término oficial. O sea, acoso y hay escolar. Muchos tipos diferentes. De acoso escolar, claro. O sea, violencia física, violencia psicológica, también ahora... Sexual. Que a lo mejor en nuestros tiempos no nos tocó, pero pues ahora se manifiesta de una forma digital, a través de las redes sociales, a través de fotos, etcétera, que a lo mejor en nuestros tiempos no se manifestaba tanto, pero pues ahora ha tomado esos formatos el acoso. Ahorita lo traigo fresco o te propuse el tema porque precisamente en un trabajo No, yo te lo propuse a ti, güey. Precisamente... llegué y Farid bien geek estaba trabajando. Sí, tienes razón. Pero estuve hecho que llegué y Farid de que, güey, chécate esto, güey, como que viene interesante los resultados. Y yo de que, dude, para eso tenemos un podcast. Claro. Hablemos de ello, güey. Sí, porque precisamente estoy trabajando en un proyecto de una clase de la universidad que es un trabajo de investigación en donde prácticamente elegimos un tema. Yo elegí el bullying, el tema era abierto, yo elegí el bullying y pues tuve que hacer un instrumento de evaluación, ponerlo a prueba, lo mandé, hice un cuestionario para evaluar la problemática dentro de diferentes instituciones, la mandamos aquí como a 3 escuelas diferentes, o sea, para tener variedad. De secundaria eran los alumnos, les mandé el cuestionario que trataba de abarcar pues tres ejes dentro del bullying, que era el primer eje para medir la victimización de la gente, o sea, que tanto los estudiantes han sido víctimas de acoso. Por otro lado, también los síntomas de depresión, ansiedad, estrés postraumático en los mismos estudiantes. Sí. Y finalmente un eje para medir quiénes de los que respondían las preguntas también tenían como índices de ser agresores. Ya, claro. O sea, poder identificar los potenciales bullies. Sí, y los resultados fueron muy interesantes. Finalmente fueron 66 alumnos a los que les apliqué el cuestionario. ¿Edades? De 12 a 15 años. 12 a 15. O sea, lo que es secundaria. Y lo que me llamó mucho la atención fue que en la sección de los síntomas de estrés, de depresión y de ansiedad, había prácticamente más del... pues te enseñé los números, ¿no? O sea, 60, el puntuaje se dividía en bajo riesgo, mediano riesgo y alto riesgo. Y prácticamente en los síntomas de depresión más de la mitad de los estudiantes estaban de medio riesgo a alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? De tener síntomas. Exactamente. Y las preguntas eran muy fuertes. O sea, las preguntas del cuestionario iban desde, oye, desearía no estar vivo. Nadie me aprecia. Desearía ser diferente a como soy, me odio a mí mismo, ¿sabes? O sea, eran preguntas fuertes y para que la gran mayoría de los estudiantes haya... ¿Quién determinó las preguntas? ¿Tú? Yo las determiné las preguntas con base en un instrumento calificado ya mundialmente que era el autor no me acuerdo el nombre, pero estaba validado, exactamente. Y me sorprendió mucho y también encontré, por ejemplo, una correlación entre que las
era el 30% de los estudiantes que evalué, el 30% que reflejaba algún riesgo alto o medio de síntomas depresivos y demás, tenía una relación con que tenían un mediano riesgo, un alto riesgo de sufrir bullying. Claro. O sea, estás hablando de que pues sí pudiera haber una relación ahí entre esta ansiedad y el bullying. Entre esta ansiedad, más bien, que el bullying perpetúa esos casos, síntomas. Esos síntomas de ansiedad. Wow. Había otros casos que también era interesante saber que a lo mejor no se reflejaba un mediano riesgo, un alto riesgo de bullying, pero aún así tenían grados altos de ansiedad. Pero estás hablando de personas de 13 años, güey. Claro. Sí, explico, viviendo ese tipo de problemáticas que se me hace que son bastante fuertes. Y luego, por otro lado, también había ciertos casos que también, pues también pudieras encontrar algunas lagunas dentro del instrumento de evaluación, en tanto que, pues a lo mejor muchas veces las personas en la sección, hablo de intimidador, o sea, que tú como victimario, pues a lo mejor no eres 100% honesto. Claro. Pero aún así había personas que sí ponían... Que se identificaban. Sí, de que de que robo cosas. Sí, o sea, las preguntas también eran pues, muy directas, ¿no? Robo cosas, insulto a las personas o comparto contenido sexual. O sea, había gente que contestaba que sí, güey. A los 13 años, güey. A los 13 años, cabrón. A ver, vamos a empezar a desglosarlo porque ya tengo una serie de preguntas, güey. Okay. Digo, primero la edad, ¿no? O sea, sí, eso es lo más... de 13 a 15, que es una edad que me sorprende bastante porque digo, aunque la verdad los veamos muy chicos, o sea, muy infantes, porque digo, nosotros somos grandes, es una edad donde hay una gran transformación maduracional. Claro, ya así, es una etapa de identificación, de acuerdo con Piaget. No solo eso, sino que siento que también, o sea, pasar a secundaria, o sea, porque primaria todavía siento mucho el juego lúdico, infantil, ¿sabes? O sea, todavía existe el tema del jueguito. No eres capaz de discernir a lo mejor las situaciones. Y obviamente que también cada quien tiene su proceso maduracional y cada caso es un caso, pero estamos generalizando una tendencia. Por las tendencias y las etapas etarias, ¿no? Pero, a ver, cuando ya estás hablando de 13 a 15 también ya hay un despertar sexual. Por supuesto. Claro, se da antes en las mujeres que los hombres. Los hombres tienden a infantilizarse durante mayor tiempo que las mujeres. Las mujeres pasan su primer periodo, el hombre empieza a tener el cambio de voz, o sea, empiezan como estos cambios hormonales inclusivamente, ¿no? Claro. Y obviamente los cambios hormonales despiertan muchas de las conductas que pues complican mucho las relaciones. Claro. O sea, sobre todo en escuelas, pues digo, en escuelas mixtas tienen sus complicaciones y en las escuelas que sean de un solo sexo, solo niños, solo niñas, hay otro tipo de complicaciones, ¿no? Las dos tienen lo suyo, ¿no? Que ahorita tampoco quiero juzgar cuál es mejor, es peor, pero solo para darle un poquito de contexto a por qué esta etapa es tan compleja, tan complicada. Lo otro que quería platicar es de que obviamente se sabe que, a ver, o sea, no somos individuales en el sentido de que si yo soy una víctima o yo soy un bully, pues, o sea, no es solo culpa mía. Claro. Eso se aprende. Sí, o sea, claro. Eso lo arrastras de otro lugar, muy probablemente de tu casa. Claro. O sea, de la relación que tengas con tus papás o con las figuras de autoridad en tu casa, con tu figura materna y tu figura paterna. Aquí lo interesante es entender que los diferentes roles pueden implicar diferentes tipos de background, ¿sabes? Y lo que me parece muy interesante de esto es decir, por ejemplo, de la misma manera que se dice que las personas que son víctimas de algún tipo de abuso, una vez en su historia, tienden a atraer abusadores durante el resto de su vida, a menos de que pasen por terapia, se mueva su posición subjetiva, se trabaje sobre qué fue lo que causó. O sea, muchas veces pasa que las víctimas atraen depredadores. Correcto. Esto es algo bien interesante. Entonces, pudieras decir que si un niño es víctima en su casa, puede ser un blanco fácil para ser víctima también en la escuela. Pero también otra manera de interpretarlo, y aquí es donde creo que es bien interesante este análisis porque se vuelve más complejo, es que a veces el que es víctima en casa es bully en la escuela. Sí, eso también sucede. Porque también hay como esta cadena de violencia, de que tipo, pues a mí me bullean en mi casa, a lo mejor mi hermano mayor o mi papá, y yo en la escuela trato mal a los niños que yo veo más débiles, porque yo entendí que el fuerte trata mal al débil, ¿sabes? Entonces, hay un chorro de dinámicas que me parecen bien interesantes. Entonces, el número de correlación que encontraste es de 30%, o sea, entre las... Digo, que es una sugerencia, o sea, que pudiera haber una relación... en que tú encontraste. O sea, en mi caso, el 30% de los casos de alto riesgo o mediano riesgo de síntomas depresivos, ansiedad, postraumático, tenía un mediano riesgo y un alto riesgo de ser víctimas de bullying. Está bien interesante eso. Sí, claro. O sea, eso me parece muy interesante porque, a ver, y de nuevo, o sea, habría que estudiar a detalle todo el instrumento y cada una de las preguntas, porque, o sea, cada una de las preguntas es clave, Sí, exacto. Y puede detonar toda una cadena significante que tenga que ver con el individuo y su historia, ¿no? O sea, hablar de la muerte puede ser algo que para alguien sea súper específico, pero para otra persona a lo mejor no sea tan relevante. Me odio a mí mismo.
ya tiene que ver con un tema de autopersonalización, identificación de carácter y todo, pero me parece muy interesante el ejercicio. Y una pregunta, ¿y te metiste a casos individuales, a escuchar casos individuales, o solo tienes este análisis como metodológico de los niños? ¿A qué te refieres con casos individuales? O sea, que me metí a ver ¿O platicaste con ellos? No. Fue completamente digital. Anónimo. O sea, yo hice un cuestionario, se los hice llegar a los maestros y era anónimo completamente. Ya, o sea, totalmente. Para que pues hubiera como una protección de querer contestar bien las preguntas. Sin ser juzgados. Pero las respuestas individuales sí me las aventé todas. O sea, porque el instrumento pues te arroja lo general, ¿no? El 16% contestó esto, bla, bla. Claro. Pero me metí yo y para tenerlo en una tabla de Excel así individual, en cada cuestionario que cada estudiante contestó individualmente su respuesta, ¿no? ¿Y habían respuestas también así como en texto, o sea, escrita con descriptivos? No. Puro multiple choice. Era puro opción múltiple. Ok, exactamente. Perfecto. Pues está muy interesante. Sí, y también un tema que se me hace muy interesante, que también lo estaba investigando, era, pues bueno, en esta etapa también es una etapa de búsqueda de identidad, ¿no? Y los grupos finalmente fungen un rol muy importante en la construcción de la identidad de uno mismo, ¿no? Entonces, en estas etapas también muchas veces se da que las personas terminan haciendo cosas para poder pertenecer, ¿no? Posicionarse socialmente. Posicionarse. Y muchos de los grupos funcionan, de los grupos sociales, en cuanto a que buscan o sea, de acuerdo con una jerarquización de valores que creen que la intersubjetividad tiene como prioritario. Por ejemplo, en esta edad se percibe como un valor fundamental el estatus o el atlético, ¿no? Ajá. Entonces, con base en lo que uno percibe que los demás jerarquizan, pues uno actúa conforme a eso. Entonces, si ven, y que es muy, en esas etapas también me parece que es muy común, o por lo menos en mi etapa sí lo fue, que por ejemplo, esta persona que era el agresivo, que era el que todos temían, pues lo respetaban mucho, tenía un mayor estatus. Entonces, el problema es que si dentro de la intersubjetividad y de los compañeros jerarquizan como un valor fundamental el estatus y creen que el medio de llegar al estatus es a través de la agresión física, entonces la actividad y la conducta se perpetúa. Sí, se legitima. Se legitimiza, entonces la persona busca ser esta persona. El fin justifica los medios. Exactamente. Entonces, eso se me hace sumamente interesante porque tal vez una forma de intervención a este tipo de casos pudiera como tal vez cambiar esta jerarquización, o más bien, si esto es lo que se busca, cambiar los medios por los cuales el consenso o sea, por ejemplo, en una intersubjetividad que valora el estatus, pero que consensualmente se ve que la forma de llegar al estatus, en lugar de ser esta persona agresiva, es esta persona que protege a los demás. Claro. Entonces seguramente los grupos, en lugar de buscar ser este bully, a lo mejor pudieran entonces buscar ser esta persona que protege a los más débiles. Claro. No, es un ejemplo burdo. Sí, es un ejemplo burdo. Pero siento que muchas veces, y más en estas edades de construcción, de que, oye, pues apenas estás desarrollando tus esquemas y demás, pues tal vez se pudieran ser más dóciles como para hacer campañas de intervención en donde, a ver, pues, güey, realmente lo cool, o si así lo quieres ver, o el ser una persona respetada y demás, no es a través de la violencia, de la imposición, sino a lo mejor de la protección, o de la compasión, de la empatía. Que de hecho por ahí va mi propuesta, porque en parte del proyecto tengo que elaborar una propuesta de intervención. Y fíjate que analizando y estudiando diversos programas de intervención que existían, como que la mayoría se enfoca o ya sea en el victimario o en la víctima. Okay. Pero hay un rol sumamente importante que como que no se percibe o no se pone mucha atención en los programas de intervención, que es el que yo voy a agarrar, que es del observador, güey. O sea, el observador tiene un rol sumamente importante porque por un lado es el que legitimiza. Claro, el que permite. Es como el chiste. O sea, cuando hablando del chiste freudiano, una persona va y entrega el chiste, pero necesita del observador que lo recibe y que se ríe, y entonces se realiza. Sí, es chistoso. Sí, es chistoso. Ajá. Entonces, asimismo, el victimario necesita del observador que legitimice su acto. De que, uy, qué fuerte. Y qué miedo. Estos observadores son los que son los neutrales, ¿no? De que están en la posición de que, pues hay que tenerle miedo. Entonces legitimizan de cierta forma la conducta del agresor, ¿no? Y al mismo tiempo también perpetúan la de la víctima porque su rol pasivo termina siendo de cierta forma un poquito débil, de cómplice de la situación. Entonces, aquí el programa de intervención que estoy tratando de diseñar es precisamente dirigido a los observadores. Muy chido.
chido. Para fomentar las conductas prosociales, ¿no? Que precisamente tienen que ver con la Conciencia, con la compasión. empatía, compasión y demás. De decir, oye, si finalmente yo, como tercero, soy quien legitimiza al victimario, porque, no, pues tienes un estatus y te respetamos. Al mismo tiempo, si podemos cambiar la mentalidad de los observadores en decir, oye, no, güey, de que lo que estás haciendo está mal, güey, el pendejo aquí eres tú. Claro, ¿Sí me explico? Que estás haciendo eso. Ridículo, deja entonces, hacer eso, si tú ya no lo legitimizas, o volviendo a la analogía del chiste, si tú ya no te ríes del chiste, el chiste no se realiza. Claro. Entonces, si tú ya no apruebas o consensúas la actitud o no se refuerza la conducta. No se refuerza la conducta. Está bien interesante. Fíjate que yo me acuerdo que una táctica que enseñaban, por ejemplo, a las mujeres que sufren algún tipo de acoso sexual, sobre todo en los ambientes laborales, es que se dice que tú le tienes que decir al acosador que te explique por qué es chistoso. ¿Sabes? Es de que, oye, pues tipo, si tú eres mujer y alguien en tu trabajo hace alguna broma sobre tu falda, tu pantalón, o tu pelo, tu belleza, o tu sensualidad, lo que sea, dile muy fríamente, okay, explícame por qué es chistoso. ¿Sabes? Y en el momento que le digas, explícame por qué es chistoso, se desarma todo. Exacto. Porque no legitimetes el chiste. Exacto. En el momento que te ríes y te lo tomas como broma, o sea, ya le diste permiso, casi creo. O sea, le estás planteando de que está bien burlarse de eso, está bien reírse de eso. Y concuerdo contigo, me parece muy interesante que digas de que, oye, es que siempre hay un observador. O sea, estas piezas se actúan para alguien. Claro. ¿No? O sea, tiene que haber un público. Porque, de nuevo, y me parece bien interesante, justo cuando estabas contando, estaba pensando en esta historia de la dialéctica del esclavo y el maestro. Y lo interesante es que cuando un maestro se impone a un esclavo, lo que él está buscando es reconocimiento. Correcto. Pero nunca encuentra el reconocimiento en el esclavo. Porque tú no puedes recibir reconocimiento desde abajo. Tú siempre tienes que recibir reconocimiento desde arriba. Entonces el maestro realmente lo que está buscando no es que el esclavo lo reconozca, es que otro maestro lo reconozca. Y obviamente se da otra vez la dinámica del esclavo y el maestro. Aquí lo interesante es decir, pues pensemos en ese tercero como una figura que es tan importante como los participantes del proceso de violencia y víctima para legitimar que esa situación se perpetúe. Entonces me parece una intervención súper inteligente. Y creo que hay muchas cosas que entender, ¿no? Porque, pues digo, obviamente el approach de solución me parece que tendría que ser sí o sí multidisciplinario y multifactorial. Claro, porque tampoco puedo, o sea, me pregunto si el bullying en las escuelas no es más un síntoma de una patología que está en otro lugar. No, claro, completamente. Tiene que ser holístico. Claro, o sea, porque justo, incluso en intervención con los papás, con la institución, incluso. O sea, no puede ser en lo absoluto no individual. Puede ser puntual. Eso es lo interesante de estos temas, ¿no? Y digo, ya para hacer mi conclusión, porque la verdad es que me parece que el tema está muy chido, pero para dejarlo ligero. Creo que, la primera postura que se tiene que cambiar es esta idea de no, así se llevan los niños, estamos haciendo una generación de cristal, ¿sabes? De que no perpetuemos esto. A ver, o sea, esa es una postura conservadora, reaccionaria, retrógrada. No se hace ese tío ridículo, güey, que hace ese tipo de comentarios. No, y que haya sido tu hijo, cabrón, a ver si... Exacto, güey, o tu hija. Sí, güey, que se terminó suicidando a los pinches 13 años, que les puedo enseñar un montón de casos que me han llegado de ese tipo, a ver si sigues diciendo lo mismo, güey. Exactamente, o sea, yo creo que, lo primero que tenemos que hacer es, realmente tratar el tema con la seriedad que amerita. Y hablar que pues realmente, hay un progreso social. O sea, hay una conciencia que se desarrolla con el tiempo. Y si vemos que esto era un tema que causaba malestar, o sea, pues ¿por qué deberíamos de seguirlo haciendo? ¿Por qué deberíamos de normalizarlo? Al revés. O sea, deberíamos de buscar que si esto es una fuente de ansiedad, estrés, sufrimiento y malestar para una generación tan vulnerable, en una época tan maleable de sus vidas, ¿por qué permitirías que se legitimizaran las actitudes violentas en una etapa tan maleable de la infancia? Claro. Es justo aquí donde puedes intervenir y potencialmente evitar que después se desarrollen en sociópatas. Claro, exactamente. O sea, justo. Esas son la gente que después va a balacear escuelas o va a hacer atentados o se vuelve un empresario maquiavélico, lo que tú quieras. No, y son conductas que se terminan perpetuando en diferentes formatos en la edad adulta. Exactamente. ¿Sí me explico? O sea, no terminan ahí, güey. No terminan en la escuela y listo. Ya creció, güey. Ya es otro güey. Ya entienden, hombre, güey. Esa es una bandera roja de un problema mucho mayor. Claro, o sea, es una bandera roja de playa de un potencial tsunami que viene, güey. Entonces, por eso Y además es más, o sea, yo me puse obviamente a reflexionar un poco y mirar atrás hacia mi experiencia dentro de mi escuela. Y digo, afortunadamente, porque también, pues, entiendes que a lo mejor en cierto momento de tu vida, muy, muy pequeño, pues a lo mejor las cosas no las veías como ahora los ves. Claro. Afortunadamente, puedo decir que en lo personal yo no tuve ningún problema hacia otros, o sea, yo no era un bully en lo absoluto. Y eso pues prácticamente me llevó a llevarme bien con prácticamente todas las personas con las que conviví. ¿Y fuiste bulleado o consideras que fuiste bulleado en algún momento? Definitivamente sí, pero sí puedo decir también que pues yo trataba de defenderme. Tuviste tus herramientas. En mi escuela en particular, como era una escuela de puros hombres,
pues era una dinámica Dura, for survival, ¿no? Sí. Survival of the fittest. De pronto te bulleaban, de pronto te defendías y pues ahí te las manejabas, ¿no? Sí. Pero sí había personas particulares dentro de mi escuela que Nómbralos, sí... No voy a decir nombres, pero que sí sufrieron bastante, güey. Sí. Sufrieron bastante y a mí, mirando en retrospectiva ahora, me doy cuenta, porque pues he platicado con muchos de ellos en la actualidad y me doy cuenta cómo siguen resentidos y no lo olvidan. Claro. Irónicamente, muchos de ellos son actualmente genios, güey. O sea, les va cabrón y son muy buenos. Pero viven o tienen todavía ese resentimiento de tal nivel en la que no olvidan y por lo menos si hay una posibilidad de hacer algo con algún perpetuador del bullying, los van a alienar por completo. Entonces, también es como, si lo quieres ver desde el punto de vista egoísta, está en tu mejor interés llevarte bien con todos, güey. Claro. Y no perpetuar actos porque muchas cosas de las que haces en ese tipo de edades te van a perseguir durante toda tu vida. Sí. Y no tienes esa sensibilidad en ese momento. Totalmente. Tú no ves en el futuro, no ves qué vaya a pasar después. Estás completamente en el momento y dejándote llevar. Pero muchas de esas decisiones, te lo juro, te persiguen para siempre. Te las llevas a la tumba. Yo por mi lado, yo sí me acuerdo, específicamente me acuerdo de una etapa donde sí siento que sufrí algún tipo de bullying cuando llegué de Brasil a México la primera vez, porque llegué a una escuela y aparte no hablaba español. Entonces fue muy raro, ¿no? Y me acuerdo que llegué y digo, la neta, o sea, no, en ese momento obviamente no lo entendí así, pero yo me veía muy diferente, porque aparte llegué como que fuera de tiempo, no me aceptaron en ninguna escuela tradicional. Es bien difícil aparte llegar a una escuela de nuevo. Para acá, o sea, imagínate, me gustaban más las clases de inglés que de español, porque no hablaba nada de español, güey. O sea, estuvo muy raro, güey. Y sí me acuerdo que era de que, o sea, todos los viernes había alguien que se quería pelear conmigo. Todos los viernes alguien me estaba esperando a la salida. Y no me acabo de entender como por qué, güey. O sea, ¿sabes? O sea, no sé si era el raro, el nuevo, el extranjero, o si mi actitud, no sé, güey. No, sinceramente tampoco me acuerdo tanto. Pero sí me acuerdo de esa época con algún tipo de resentimiento, claro, de decir de que, oye, o sea, me lo merecía, o sea, era lo correcto. Y por ejemplo, ahora, si una de esas personas que perpetuaba esos actos hacia ti te buscara para algo, tú... ¿Cómo reaccionaría? No, pues digo... ¿Te vale madre o...? Indiferente totalmente, que no haría ningún vínculo con esa persona. Por eso, es a lo que voy. Claro. Eso es justo lo que estoy tratando de decir. Sí, absolutamente. No, y de hecho me ha pasado. O sea, me ha pasado que mucha gente de mi infancia... Y tú sabes que yo no soy de muchos amigos tampoco. Sí. O sea, soy una persona bastante antipática, inclusive. Pero mucha gente que me ha buscado del pasado, de que, ahora sí, güey, de que, te está yendo bien y la madre... Pues, que... Sí, jamás, es justo lo que voy, exactamente, sí. Y digo, y nada contra, pero siento que, o sea, pues también esa etapa de mi vida, pues probablemente forjó mi personalidad de hoy. No, claro, o sea, por supuesto. Y digo, también por el otro lado, entiendo que muchas de las personas que a lo mejor perpetuaron actos de acoso hacia otros, tampoco sabían lo que están haciendo, pero... O eran víctimas en casa, güey. Ajá, pero si en este momento tal vez, o sea, ya crecieron y ya partieron vidas y ya maduraron y ya a lo mejor vieron y resignificaron lo que estaban haciendo, pues creo que no estaría de más que tal vez pudieran buscar a la persona una redención de que, oye, ¿sabes qué? Estoy consciente de lo que hice, sé que a lo mejor no hice que te la pasaras bien y nada más quiero hacértelo saber, porque muchas veces a lo mejor eso también es lo que necesitan después para liberarse a lo mejor de los sentimientos de otras personas. No lo sé, pero tal vez pudiera ser una forma de reivindicación. Ya ves, si vas a buscar un amigo tuyo perdido secundaria, no seas ese güey que lo va a invitar a un esquema piramidal o pedirle dinero prestado. ¿Cuánto tiempo, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Te gusta Herbalife? Es que no me chingues. Oye, bien cínico el vato, que te dije de todo, güey. Te hice calzón chino en la prepa. Y ahora te invito. ¿Cuánto ¿Quieres ganar dinero con 2 simples aplicaciones? No, güey, váyanse a la chingada. Sí. Mejor escriban a la gente que molestaron y digo, oye, güey, ¿sabes qué? Yo me acuerdo que era medio teto, medio pendejo. Hice unos comentarios fuera de lugar. Discúlpame, güey, éramos unos morros. Y créeme que te van a decir, no hay pedo, güey. Está bien, todo el mundo la cagó en la infancia y mejor hagan eso. Y listo. Bueno, ahora sí, con 2 simples aplicaciones. Puedes hacerte millonario. Y así me reivindico de todo lo que te hice. No solo te hice daño, sino que ahora te voy a hacer millonario. Te voy a recompensar por haber aguantado vara. No seas ese compa, por favor. No le pidas dinero a tus amigos de secundaria después de años de no verlos. Bueno, espero les haya gustado. Un tema muy sensible. Dejen aquí sus comentarios cómo estaba su postura al principio del episodio versus cómo terminaron. Si tienen alguna historia, obviamente no es el lugar más adecuado para platicar de ello. Tampoco queremos jugarle a los psicólogos digitales, que no va por ahí para nada. Vayan a hablar con profesionales. Pero si quieren compartir algo con la comunidad, pues también por eso queremos fomentar el debate. Entonces, nos vemos en el próximo episodio.